Muy buenos días, mis amadas. Nuevamente el Señor en su gran misericordia nos permite volver a reunirnos, volver a preparar material para enviarles a todas ustedes. Les deseo que Dios Todopoderoso bendiga tu día y te llene de sabiduría, el tema que estamos tratando en el libro de Proverbios. Quiero hacerles la lectura bíblica que corresponde al día de hoy, jueves. Dice la palabra del Señor, hoy nos corresponde Proverbios capítulo 1, versículo del 22 al 27. Dice la palabra del Señor de la versión Reina Valera. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Amén. Quiero compartirles un versículo, ahí también en Proverbios 13:12. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tengamos este versículo pendiente en nuestras mentes. Y vemos que el día de hoy iniciamos con una pregunta. El rey Salomón en Proverbios inicia con una pregunta grande. Yo la desglosé en 3 grupos. Dice: ¿hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? Dice: ¿hasta cuándo los burlones se seguirán felices de hacer tonterías y cosas que no sirven? Y la tercera dice: ¿hasta cuándo los brutos seguirán amando, odiando el saber? Odiando el saber, odiando la sabiduría, odiando lo bueno. Entonces lo primero que encontramos aquí en este texto, mis amadas, es vemos que la sabiduría sigue hablando. La sabiduría continúa hablando, dando consejos. Y aquí el rey Salomón nos la presenta como si fuese una persona que clama, que grita, que habla. Y lo primero que encontramos es una exhortación del Padre. ¿Para qué? El Padre les dice: paren, dejen de pecar, dejen de desobedecer, dejen de hacer tonterías, dejen de hacer el mal, dejen de hacer lo incorrecto y lo inapropiado. Es el consejo que el Padre les da. Entonces, en el versículo 23 de la versión Reina Valera nos dice: volveos a mi reprensión, dice el Señor. Y de la versión PDT, que a mí me gusta mucho también, dice: hagan caso a mi corrección. El consejo del Padre es: hagan caso a mi corrección, a lo que les estoy hablando por medio de la sabiduría, ¿sí? Y vemos una bendición también. Dice: he aquí que si ustedes se vuelven a mí, yo haré derramar mi espíritu sobre vosotros y les daré a conocer mis palabras. Les daré a conocer mis palabras. Amén. Entonces, tenemos que prestar oído, mis amadas, a la sabiduría. Cuando las personas, Dios, como lo veíamos ayer, Dios utiliza la sabiduría y Dios nos puede hablar por medio de muchas maneras. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestas a oír. Cuando nos dan un consejo constructivo, analizarlo a la luz de la palabra: esto es de bendición, esto me edifica, esto es conforme al Señor, este consejo proviene del Señor, no proviene del Señor. A veces queremos tomar decisiones pero recordemos que lo que nos dice Proverbios 13:12, que hay caminos que a nosotros nos parecen caminos buenos, caminos correctos, pero al final son caminos de muerte y de destrucción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amadas, de saber, como lo que veíamos ayer, qué voces estamos escuchando. ¿Sí? Vemos la advertencia. El Señor les dice: yo los llamé y ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano y ustedes
No me hicieron caso, les tendí mi mano para ayudarles, pero ustedes no quisieron tampoco. Ustedes rechazaron todos mis consejos. Les instruí, les capacité, les enseñé, les dije qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, pero ustedes rechazaron mis consejos. Se negaron a aceptar mi corrección. Cuando nos corrigen, duele y a veces no nos gusta. A los niños no les gusta que los corrijan. Y a nosotras como mujeres, cuando nos dicen algo que está mal o algo que no nos gusta, pues a veces nos cuesta mucho recibir la corrección. Pero el Señor nos dice que debemos recibirla, debemos estar atentas, dispuestas a recibirlas. Y viene ahora lo más difícil del tema de hoy, la consecuencia. Si nosotros obedecemos al consejo del Padre, que dice, volveos a mí, vuélvasen a mi reprensión, hagan caso a lo que yo les digo, presten oído a lo que les estoy mandando. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les daré a conocer mis palabras, les enseñaré, como dice también Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si clamamos al Señor, el Señor en su misericordia nos revela estos misterios y estas cosas grandes que nosotros no conocemos y que los tesoros están ahí mismo en la palabra. Entonces ahora viene la consecuencia. Dice, yo me reiré de ustedes cuando estén en las dificultades, cuando estén en la tribulación, en la angustia, en la prueba, cuando estén batallando, cuando estén llorando, angustiados y abatidos. Dice, yo, la sabiduría, me burlaré de ustedes en medio de todas estas circunstancias difíciles. Pero ¿por qué se burlará la sabiduría de nosotros? Dice, porque ustedes se burlará de los que no quisieron oír. De los que no quisieron oír. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas, mis amadas? Cuando Dios nos hable por medio de la abuela, del vecino, de aquella mujer temerosa de Dios, de aquel pastor, de aquel mensaje, de la palabra, incluso de los gobiernos, como lo veíamos, que ponen leyes y debemos cumplirlas. Cuando Dios nos hable, Dios nos llame, ¿sí? A través de la sabiduría que la presenta como persona. ¿Nosotros qué debemos hacer, mis amadas? Debemos detenernos, debemos oír y debemos obedecer. Obedecer a lo que el Señor nos dice. Entonces, en contexto general encontramos primero una exhortación, después el consejo del Padre, después encontramos la bendición si obedecemos este consejo, encontramos también la advertencia y encontramos la consecuencia si nosotros no obedecemos a la sabiduría. Mis amadas, no es fácil, pero recordemos que Dios está con nosotros y recordemos esta bendición que aparece aquí. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros nos volvemos a Él, nos apartamos de lo mal que estemos haciendo, dice, vuélvasen a mí, dice el Señor, está llamando al arrepentimiento, está llamando a que nos apartemos, está llamando a que nos santifiquemos. Dice el Señor, si ustedes se vuelven a mí, dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros, ese espíritu de sabiduría, les llenaré, les inquietaré, les ayudaré, les guiaré y les daré a conocer mis preciosas palabras. Entonces yo les invito, mis amadas, a que pidamos en esta mañana a nuestro Padre poderoso para que Él nos dé este espíritu de sabiduría. Amén. Señor y Dios, Padre bueno y eterno, este llamado que tú nos haces en esta mañana a todas nosotras, Señor, lo tomamos con agradecimiento, Señor. Te agradecemos por hablarnos, te agradecemos por exhortarnos, te agradecemos por mostrarnos el camino correcto y entender que hay caminos que también son perversos, como dice Proverbios 12:13. Ayúdanos, Padre bueno y eterno, a vivir en tu bondad, en tu verdad y en tu santidad. Ayúdanos a poder disponernos, Señor, y a recibir la sabiduría, a atesorarla, Señor, a cumplirla, a obedecerla, Señor. Yo te pido que bendigas a mis amadas hermanas en medio de este nuevo amanecer y esta nueva oportunidad, que bendigas sus vidas, sus hogares y que nos llenes a todas de tu preciosa sabiduría para cada circunstancia que se llegase a presentar. Abre nuestros oídos, prepara nuestro corazón y llénanos de tu santa presencia para tener un corazón contrito y humillado para recibir tus buenos consejos, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga, mi amada, que tengas un excelente día, que la gracia de Cristo te acompañe.
Te envío un fuerte abrazo y si Dios permite, mañana continuaremos. Muchas bendiciones.